mi país, yo soy de Argentina, de Buenos Aires, me llamo Esteban Altamirano. My name is Esteban Altamirano, and I live in Buenos Aires, Argentina. En mi país soy profesor de educación física en dos escuelas, una escuela carenciada y una escuela del campo. I work as a sports teacher in two schools, one in the middle of the wilds and another in a poor school. Low-income school for children of low-income families, and another kind of school, it would be in the middle of the farm or rural area, which also is a low-income. Poor people. Bueno, en estas escuelas yo estoy tratando de llevar el plasma. Como les había contado a algunos de ustedes, hace unos años me sancionaron en un colegio por hablar de cosas raras. As I'm telling you, I've been sanctioned in one of the schools I teach because I was teaching these different technologies at these schools to kids. El año pasado también tuve una advertencia, pero uno sigue intentando con lo que puede. I've also had another call a few months ago, but I still continue with what I can do. Entonces, lo que yo trato de hacer para la escuela, principalmente del campo, What I try to do with the people in the middle of the camp, as we call it a camp here, in the middle of the rural areas, es dispositivos que sean fáciles de hacer, que sean baratos, y trabajo con mucho material reciclado, como buen docente argentino. I try to work with cheap material and whatever material I can rescue from anywhere. And typical of any Argentine teacher, we have to fend ourselves with what we got at hand. Esto que están viendo, ¿pasamos la otra? ¿Qué más grande? Next. Ah, no sé inglés. Así que... Esto es una cápsula de GANS seco. Sí, perdón. This is a capsule that contains dry GANs. Yo esto lo uso para poner atrás de los lápices de salud, para poder potenciarlos un poco más. I put these behind the paint cans to give them extra potency. Entregaba en el campo lápices con bobinas y con un poco de plasma líquido y la gente lo sabía. The people end up opening them. No sé qué hacían con el plasma líquido. I don't know what the people do with the liquid plasma. Entonces decidí potenciarlos con esta cápsula seca, a menos que alguno la pide, y pegándole la tapa. The solution I found is using dry GANs on the top part of the paint pen and sticking it all together so they wouldn't be able to open it. I imagine they wouldn't sniff it. Con esto noté que el GANS, cuando se seca, reduce un poco el campo. When the GANs realize that when the GANS is dry, it reduces its field. Pasamos a la otra carpeta. Bien, esto es un casco de salud. This is a health cap for the kids. Ya está cansado. Cap or a helmet? Ah, yo no sé. A helmet es más para un accidente. Ah. Está hecho de mangueras de silicona. Son dos formas de usarlo, cambiando la posición. As you can see, it's made out of silicone tubes, and there's two ways you can wear it. Uno le pone el GANS que necesita, Put the necessary GANs in these tubes, principalmente plasma líquido, ¿no? principally CO2 and zinc oxide in the liquid GANs. Y con esto he tenido experiencias con personas con cáncer.
I have had good experiences with people with cancer, en donde fue 1 o 2 semanas. Sí. ¿Te acordás? Ah. Bueno, en donde había una mujer con cáncer en el paladar, era, ¿no? Con cáncer en el paladar. a lady that had cancer in her palate, wearing this, y había combinado esto con un collar también de plasma. combined with a collar plasma ring. Le coloco a ver, eran 5 centímetros cúbicos de CO2 y de zinc, y 1 centímetro cúbico nada más de CO2 y de zinc en el collar, y el resto plasma líquido. In the cap, I've used 2 cubic centimeters of zinc oxide and CO2, and in the collar, I've only 1 centimeter, and the rest filled with GANS water. Es muy económico porque son las mangueras de acuario, que tiene 6 milímetros externos y 4 milímetros internos. Y los conectores también, esto es muy barato. All these pipes and T connections are all bought in Aquarius supply houses, home, and they're very cheap. En el caso del tumor en el paladar se fue en 2 semanas, pero he tenido otros casos también de dolores de cabeza, de migrañas en forma permanente, que se han ido en poco tiempo. And the lady that had cancer in her palate, she got rid of it in 2 weeks, but we've tested other different types of migraine and what have you with this, and we had very good results. No, la próxima carpeta, la próxima carpeta. Sí, yo había colocado en ese casco, generalmente los hago siempre iguales, ¿no? Son 5 centímetros cúbicos de CO2 y también de zinc. Y el resto plasma líquido. Ustedes van a ver que el casco entra muy poquito. Y en el collar había puesto 1 centímetro cúbico nada más, de cada uno. Y la gotita correspondiente de aminoácido, ¿no? In my headset, we mentioned beforehand, we've got 2 cubic centimeters of CO2 and GANS zinc oxide, and with GANS water, and the necklace is 1 cubic centimeter, and the rest is GANS water. Bueno, estos yo los llamo paneles de espirales de GANS. I call these panels with spiral GANSes. Es un material plástico, esto es reciclado, son carpetas. These folders that are being recycled and are being cut down to the size. Los tubos se conectan por el otro lado. The tubes are connected on the behind side. Y ustedes logran diferencia de potencial colocando, ya saben cómo hacer la diferencia de potencial en ambos paneles. And you know how to make the ditches. the difference in potency between the 2 coils. One has more gas than the other one. Esto fue para una veterinaria. This one was done for a veterinary place. Y me comentaron que tuvieron buenos resultados And I was commented that they had very good results. al acelerar el proceso de recuperación de los animales que estaban internados. And they managed to get very good results recuperating ill dogs and cats. Perdón por el desorden, ese es mi taller. Sorry for the mess. This is my laboratory. Y ayer me habían preguntado si se podían poner parches todos pegados, ¿no? And yesterday I was asked if we could use different patches all stuck together. Estaba bueno, se puede hacer un chaleco de parches. Yo hice esto también con mangueras de silicona y con conectores. Yes, it is a good idea to make different patches on the vest, but you could also do these with these pipes in this order. Luego uno lo llena con el gas que uno necesite, con plasma líquido, y hace como una unidad de salud, totalmente portátil.
This is very easy to make, and you could take it anywhere to use for as a health unit for different people that have different ailments. Y lo otro que se puede hacer con esto es doblarlo para formar un tubo. You could also make a tube with it and wear on an arm or whatever. ¿Sabes que si alguien está enfermo en una cama, pones uno por debajo de la cama Claro. y otro suspendido del cilorazo? Claro. If you have somebody in bed, you put one under the mattress and another hanging from the roof or on the cover of the bed. Y cuando es un tubo, uno puede aplicarlo en los miembros en brazos y piernas. And if you form the tube, you can wear it on an arm or a leg. Y también, cuando uno está acostado, se puede poner en la cabecera y a los pies de la cama. No había pensado arriba y abajo. You could also Claro. You could also put them at the extremes of the bed, the headset and the foot of the bed. También se puede usar en veterinaria, colgándolo a los costados de una cucha, de un animal, o en una jaula que esté recuperándose. You could also put Parece un vendedor, ¿no? you could also put them on Va a a ser que dog's house on each side for the dog or cat who uses it for a cat to get their health back. A ver, yo lo había hecho. ¿Podemos volver al anterior, al de los paneles? no picture before, yes. Bien, casi me he olvidado. Esto uno lo puede hacer en distintos tamaños y lo pone en la heladera. These you can make in different sizes and you can put them in your fridge. Lo pongo abajo de toda la heladera y lo pongo arriba. Y ayuda a conservar más los alimentos. And I do this to keep the food in the fridge for a longer time. I would add that I've got a bloke that his fridge broke down, and he keeps his meat for 10 days under gas water and it won't rot. You maybe can explain to Mr. Kesh that he's putting one coil under the fridge and one coil above the fridge. These two coils, one is put at the bottom of the fridge and the other one up top, inside the fridge. Lo otro es que uno en una caja, que puede ser preferentemente de madera, And another idea is to use this in a wooden box. uno hace 6, los coloca en todas las paredes internas. You make 6 of these and put them on all the internal sides of the box, the 6 sides. Sí, perdón que no tengo fotos de todo eso porque tuve un problema con la PC. Y recuperé esto. Sorry, I couldn't recuperate the pictures because I had a problem with my PC and I couldn't recuperate these pictures. Porque yo hablo siempre de mi experiencia. Esto ya lo he probado. All this I have tested on myself and at home and with different animals also. Y algunas pruebas me llevan años a veces para poder sacar algo en concreto. And many a time it takes years to do these experiments. Al estar en una caja, también ayuda a conservar alimentos. Perdón, sí. If you put this in a 6-sided box, you could also preserve different foods. Y el tiempo de conservación más o menos es igual que de una heladera. And the time, the food lasts is about the same as putting it in the fridge. ¿Pasamos? Bien, esto es una unidad de salud de mano. Como les digo, perdón. This is what I call a handset unit for health. Es una bobina de salud It's a health unit. y un recipiente de descarga. And a tube that is for discharging the negative energy. Sí. Adentro tiene agua con sal. Inside the tube got some salt water.
bueno, me pregunta qué proporción y es más o menos poner un 10% de sal. Más o menos yo lo que utilizo en la descarga de las unidades de salud. I use approximately 10% salt in those plastic tubes, and I discharge all the negative health affectations into it. Acá solamente estoy mostrando que está sellado, nada más. ¿Pasamos la otra? Ah, no, otra más. A ver. Ah. Bueno, el recipiente es también reciclado. Esto es simplemente un recipiente de champú. This is also a recycled container, a shampoo bottle. Next. Aprendí una palabra en inglés. Coloco la bobina adentro. I put the coil inside this recipient. Next. Esto lo cierro. I close it up, as you can see. De eso se fabrican dos, uno sin la descarga. I make two of them, one with the discharge, ground discharge, and the other without it. Y simplemente uno lo maneja con las dos manos. And you only work this with both of your hands. No usa condensadores, It doesn't use any condensers. porque imagino que la energía la debe generar uno. Because I imagine the energy is one generator. Next. Next order. Ah, sí. Yeah, that's fine. No me acuerdo qué carpeta era. Esto lo he probado y funciona, se siente la diferencia. Imagino que debe ser como la energía de Reiki, nada más que al estar las bobinas la potencia. I've tested this many times, and I imagine it's like working with Reiki energy, but has more of a potency to it. Bueno, esto algunos lo deben conocer, son las conexiones de un panel para una unidad de salud. Está en la página de la fundación, creo, ¿no? Sí. Sí. It's Dr. Rodrigo Solas, Next. Rodrigo's unit. Epa. Esto está en el grupo de Facebook de Queso Argentina. Yeah. ¿Está en la wiki? Ah, bueno. En la wiki no lo vi. Se lo mando a Waldo después. Argentina, la página argentina. Sí. This is put up in the Argentine page, but I imagine it's in the wiki. We probably look out for it. Es un esquema simplificado de cómo conectar una bobina de salud. It's a simplified way of how to connect a health Next. unit. Este es el lápiz de descarga. This is a health pen with discharger. Next. Este es un casco de salud con bobinas. Health helmet with coils. Yo estoy haciendo uno, pero con bobinas de zinc. I'm making one of these, but with zinc coils. Todavía no lo probé, así que les debo el resultado. I still haven't tested it, so I owe you the results. Next. Mi primera unidad de salud con dos paneles. This is my first health unit with 2 panels. También todo material reciclado, como pueden ver en las maderas. All done with recycled material, as you can see. Lo mismo que los cables. Same as the cable. A ver, no se ven los condensadores, tiene un solo condensador. I have only put one condenser, which is behind the wall. Fue mi primer prueba This was my first test. y quité el dolor del pie de mi padre que tiene un, perdón, que tiene, digamos, el astral, el talón lo tiene artificial. I took away my father's problem he had on his foot, on his heel. He's got an implant in his heel. That heel.
got an implant there, and he had a lot of pain, and he got rid of his pain. Tenía dolor por la prótesis y lo tuvo durante 15 años. He had this pain for 15 years, Y con esto se le fue en 15 minutos. and he got rid of it in 15 minutes. Fue mi primera experiencia de ese tipo, con ese resultado. This was my first experience with these units. Porque yo, sí, mi padre fue mi primer conejillo de India con esto. My father was the first guinea pig. Y perdón, Mr. Keye, yo era escéptico de esto. I was very I didn't believe in all this, but this convinced me. Y con esto empecé a creer. And with this I started to believe in this technology. Esta fue, ya creí, y me largué a una unidad de 20 bobinas. The next stage was a 20 coil unit. Con... Headset and what have you. ¿Cómo? Sí, acá la gente entra, tiene el casco, usa el casco y no está el respirador. Bueno, acá la gente entra con casco y con respirador. The people get into this with a helmet and respirator, breathing unit. He tenido muy buenos resultados con esta unidad I had very good results with this unit. y con Lucrecia, que no me acuerdo del apellido de Lucrecia, ¿cuál era? Siocopedi. Ah, sí, Siocopedi, algo así. Cipoletti, ¿no era? No importa. Bueno, con Lucrecia Sicopelli, que es sensible a la energía, Yeah, there's a lady in San Luis called Lucrecia Sicopelli, which she's very sensitive to this energy and she sees it. She sees the results. descubrí que la unidad genera energía hacia todas direcciones, It generates energy to all directions. cuando no está puesta la descarga. When the earth or the tank with salt water is not connected. Ellos a 5 metros de distancia dicen que ya sentían la energía. 5 meters away, they could already feel the energy. Al colocar la descarga en agua salada, After putting the discharge into salt water, la energía se comprime y va de un panel al otro. the energy is concentrated between the two panels. Y fue una sorpresa también para mí, And this is a surprise to me also. porque estaban con las manos así y dijeron, uy, ¿qué pasó? No hay más energía. They couldn't believe it that suddenly there was no energy around the unit. Hasta que empezaron a poner las manos adentro y descubrieron el flujo interno. And then when they put their hands between the panels, they discovered all the energy was there. La unidad anterior era muy grande para llevar al campo, no entraba en el auto. The previous unit was too big to fit into a car. Así que esta fue mi primera unidad portátil. So this was my first portable unit. Next. Next. Este es el panel transmisor, tiene los condensadores, This is a transmitter panel that has a ahí se ven condenser. más cerca. Y simplemente tienen gas de CO2 y de zinc y aminoácidos, mezclados con cal. What I put into it is CO2 and zinc oxide mixed with some alcoholic lime, yeah. But lime. Untado sobre un papel manteca y aluminio. Spread on butter, yeah, butter paper and aluminum. What capacity is that, man? Siguiente. Este modelo, parezco vendedor, este modelo se puede regular la altura en forma muy fácil con estas maderitas. Yeah.
regulate the height of the span for these wooden mounts. Toda la madera reciclada. All this wood was recycled. Ando como ciruja en la calle agarrando toda madera que encuentro y así lo saco. I go along the streets picking up all the bits of wood I find. Next. Se puede colocar también abajo, a distintas alturas. Next. Y también se puede usar para meditar, colocándolo directamente en el piso. You could also put them on the floor for meditating. Esta es la estructura, este es el armazón. Y ahí está totalmente desmontable, porque así es más fácil meterlo en el baúl para llevarlo al campo. Here you can see that these are the stands, and they've been taken apart to be able to take them in the car. Esto es una unidad, es la misma unidad que estuvo en el centro Vallinca, en Buenos Aires, un centro de sanación. This unit was taken to a place called Asimpen in Buenos Aires for curing people. Tuvimos muy buenos resultados con personas que tenían artritis y artrosis. We had very good results with people with arthrosis and arthritis, Incluso con problemas emocionales. and with emotional problems. Había gente que ya iba con su cajita de pañuelos porque se lloraba todo acá. So people would take a lot of napkins because they would cry their heads off. Bueno, ahí es una muestra nada más, está borrosa para que no vean. Pero esta mujer es una doctora, que también empezó a trabajar un poquito con esto. This lady is a doctor, and she's just to show us how you sit into it. Next. Sí. Next. Esta unidad igual me trajo problemas cuando la llevaba al campo, This unit also gave me some problems when I took it over to the Field. fields, yeah, the camp, as we call it, in Buenos Aires, in Argentina. porque no hay calles asfaltadas, es todo de barro y se me quedó el auto varias veces. There we only have urban roads, and got stuck in the mud for several times in my car. Y empecé a desarrollar después una unidad más pequeña que la voy a mostrar. Pensé que sería ahora, pero la voy a mostrar después. I've also made a smaller unit that I'll show you later on. Esta es mi unidad en formación en estrella, con reactores dinámicos de Chenling. This is a star formation with reactors provided by Chengdu. Here, the bottom one on top. The picture video later, right? Ah, no, volver a la anterior. Video. Sí, volver a la anterior. Sí. This one. Esa, sí. ¿Le sacás el sonido? Yes. Sound? Sí. Yeah. Oh. Stay there. Ah, sacale el Sound away. Sound wave. Sí. El pie es un pie de ventilador y la parte de arriba es una madera, ¿ven? Esto es todo material reciclado. This is all recycled material from a ventilator, a fan, and a piece of wood up top. Los reactores de Chenling se pueden reemplazar con los que se hacen con cooler. Entonces es más económico todavía. You could also replace the Chenyin modules with the fans from a computer. Yo regulo la distancia y regulo la altura para poder usarlo. I regulate the distance between the three down on the floor and the one up top. Incluso la distancia en donde el reactor está con respecto a la cabeza, para que quede bien arriba. And also I position the top one right on the person's head. Tiene los gas básicos en las esferas que están abajo y de zinc arriba. Y una gotita de aminoácido en cada uno. We've got the two components, and the lower ones, and Sí, gas de zinc con aminoácido. up top only zinc oxide and all with amino acids. Se notan diferencias al usarla. You could note many differences when you use this.
Cuando yo medito en el piso con las piernas abiertas, aguanto media hora porque tengo una rodilla operada. When I meditate with my legs crossed, I can only last for half an hour as I've been operated on my knees. La última meditación que hice con esta unidad, The last meditation I've done with this unit, pensé que habían pasado 15 minutos y había pasado una hora y media y no sentí dolor en la rodilla. I thought I had been there 30 minutes there and I'd been there for an hour and a half and with no problems in my Next. knees. Esta es una unidad de salud en formación en estrella en el centro Bashinka en Buenos Aires. This is a health unit that we call this Ashinka Center in Buenos Aires. Next. Next is again ¿Hasta el último? yes, this one. Just one. Ah, sí, pero sin sonido. Yeah, just one. Ok. Just one. This one. Yeah. Bueno, ahí estoy mostrando nada más la unidad de salud anterior. Here we see the different units put up in this place, the health place in Buenos Aires. Y ahora van a ver la unidad de salud en formación en estrella que quedó en ese centro. Now we're showing the star formation unit that we left at this place. El principio de funcionamiento es el mismo. The way this works is all the same as the previous one. Next. Sacamos. This one. Esto no es reciclado. Este no. Ya no. This is not recyclable. It's wood. Next. No sé, no me acuerdo qué Yeah, sigue. the next one is again wood. Ah, no, eso no, es el mismo, perdón. Okay. And then we got this picture. Sí, si anda pasándolas, son fotos nada más para que vean cómo están ubicados los reactores en cada esquina. Yeah, the way the different reactors are put into the star formation. So, it's coming. Next. Yeah, Ah. Estos son anillos de alimento. These rings made for feeding people. La primera vez que lo usé, The first time I wore these, estuve tres días sin salir del baño. I was 3 days without getting out of the bathroom. Pienso que fue un proceso de depuración que hizo este tipo de anillo. I think that was a cleansing state that lasted 3 days. Y los uso simplemente, me ayuda a bajar el apetito, ¿no? This helps me to consume less Next. food. Esto es un collar de Gans This is a collar made out of gans and plasma water. que me ayudó a recuperarme de una lesión en las cuerdas vocales. It helped me to cure myself from a problem I had with my addiction cause. Y además cambia un poco la frecuencia de la voz. And it also changes your vocal frequency. Yo estudio canto I study singing. y cuando me pongo esto antes de ir a la clase, If I wear this before going to a class, a teaching class, funcionan mejor los resonadores. my resonators in my head work much better.
El que me dijo que había diferencia the person that told me there was a big difference, fue mi profesor de canto que trabaja con cantantes de ópera del Teatro Colón. was the professor that was teaching me, and he's the main professor in the Colón Theatre in Buenos Aires, the main theatrical singing theatre in Buenos Aires. Sin decirle nada al profesor, había días que me lo colocaba Without telling this teacher anything, some days I would wear it and some days I wouldn't. y él sentía que la voz tenía más firmeza y más definición. And he noted that my voice had better definition, better sound when I was wearing this color. Next. ¿Qué gas usaste? Uso prácticamente CO2, SINS, tiene gas de cannabis. Sí, dale guía. Bien. In this color I added some cannabis. La famosa copa. Plasma. Pasala todas que ya la sabemos. Next. These are all different cups. ¿Viste la cantidad de ácido que usa? Esto es para energizar el agua en un filtro de agua. No sé cómo serán en otros países, así son algunos en México. Perdón, ya saben, creo de México. En Argentina, This is put up energized water inside a filter. fui probando distintos anillos I started trying different rings with different gases. y adentro tiene una pipeta, un tubo con gas de CO2 y aminoácidos. And inside you got a veil with CO2 and some amino acids. Este mismo principio de los anillos lo puedo usar con cualquier bebida, le puedo colocar los anillos arriba y energizo el líquido que tengo adentro. These same rings, I would put them around a bottle of any other drink, and I would energize this drink. Bueno, perdón, me olvidé que estaba. Yo uso el reactor dinámico para meditar. I use a dynamic Acá lo estoy reactor viendo. for meditating. Next. Esto es una pirámide de cobre nanorecubierto. This is a pyramid made out of copper nanocoated. Lo que quiero que observen es esta curiosidad en la punta, que siempre está oxidada. There's a detail here on the top. There's a hole. You always get copper oxide there. Lo he lijado, lo he vuelto a nanorecubrir y siempre ocurre el mismo fenómeno. Vuelve a oxidarse solo en la punta. This effect has cleansed it, recoated it, and it always appears again. Next. Acá, acá se ve 3 pestañas que sujetan el cuarzo. There you got 3 fingers that hold the quartz. Esto va a un tubo que tiene adentro una espiral. Tiene 2 espirales, en sentido horario y otra antihorario. Down below, a recipient with 2 coils, one on the left-handed coil and the other on the right-handed coil. Next. Bien. Ahí se puede ver un poquito el espiral y además en el fondo tiene todo tipo de GANs habido y por haber. Ya ni me pregunten qué tiene, que ni me acuerdo. I've got all types of ganses down below. I can't even remember how many I put there. Next. Bueno, espera. Fíjense cómo se va, cómo me fue comiendo. Supongo que debe ser el flujo de plasma, no sé qué es lo que está pasando acá. This chews up all the copper, as you can see here. I don't know why, but apparently it just eats the copper away. Pero no sé si puse la foto, pero me ha llegado a desaparecer completamente una de las pestañas del costado, de cristal. It has even got rid of one of the fingers that hold crystal.
Bueno, fíjense solo para que vean cómo se va oxidando. the way it chews up the copper. Esto está sellado, está todo cerrado por todos lados y sellado con silicona. This pyramid is totally sealed and sealed with silicone adhesive. Bueno, este es el borde, es una sola pieza, es una sola pieza plegada, digamos. It's all made out of one piece of copper plate. Y está toda pegada y sellada. It's all Next. welded together and sealed. Bueno, esto es para obtener plasma líquido. This is for making plasma water. Con la única diferencia que tengo distintos tipos de pipetas con distintos tipos de GANs But different types of rails with different types of ganses in there. y simplemente los voy intercambiando según lo que necesito. And I only interchange them according to what I need for use with this water tank. El recipiente del medio tiene la tapa agujereada y está lleno de agua hasta el borde. The jar down below has a perforated top, so it has a straightforward contact with the water there. De esta manera, cuando lleno el recipiente externo y alcanza el nivel de la tapa, When the level of the water reaches the cover of this jar, it fills it up with water. And No. it gets in contact with it. claro, no se remueve el GANS que está dentro del frasco y no pierdo GANS. And the gans doesn't move around below, and I don't lose any Next. gans. I got a similar way of doing it, but I don't put the cover on the side of the open. Bueno, esto es un respirador de plasma. This is a plasma respirator, breather. Es un proyecto que no pude llevar a cabo This is a project porque mi idea era usarlo en la escuela con los chicos asmáticos. my idea was to use it at school with asthmatic kids, but I wasn't allowed to do so. Y la escuela no me dejó usar esto, lamentablemente. Ya lo dije. ¿Cómo? Ah, next. Ah, next. Esto es un proyecto con el que sigo trabajando y que ya he probado. This is another project I'm working with and I'm still testing it. Lo llamo Unidad de Salud a Distancia. I call it the health unit at a distance. Tiene un reactor dinámico, It's got a dynamic reactor down below. una bobina de salud, Health unit, yeah, coil. la espiral superior que llega a la punta de la pirámide The spiral goes out through the top of the pyramid up top. y este recipiente tiene GANS y plasma líquido. And this container has gans and plasma. Y lo llamo rejilla de programación a este sector. I Rompe call this complicado el nombre. Como en aviones. Queda lindo. programmed Claro. Pues listo. Debajo de este recipiente coloco la imagen o el nombre y apellido de la persona que quiero ayudar. below this I put a picture of the person I want to help out with. Simplemente prendo la máquina y la dejo. I just simply turn it on and leave it. Next. Bueno, esto es una imagen ampliada. Next. Esta es la rejilla de programación. Ah, menos mal que no se ve el nombre. Next. Next. Ah, le ha puesto la misma foto, perdón. Bien. Ah, Now we need to find it. Uy. There we go. Here. Is it So the next correct one? Yeah. On this one. Esta. Acá se ve la espiral. Tiene un tubo que está abierto y apoyado en los costados en tubo de cobre. Here you see I've got a copper cube put in surrounded around with a big diameter.
y otra bobina más pequeña que lo envuelve. and a smaller one inside. Next. Y fíjense que sale por la punta. And you can see it pops up top. Experimenté con esto en personas con problemas de salud. I've experimented this with a lot of people with health problems. Obvio, pidiéndole permiso a la persona e informándole que lo íbamos a probar. Obviously, letting these people know that I would do this for them. Logré mejorías, pero no logré cura con esto. Así que lo estoy mejorando. I managed to get some good results, but not the recuperation of the health. Como proyecto, el próximo paso es agregarle una caja de radiónica. Pero bueno, se lo debo. My next step is to add a box of radium. A ver, espera. ¿Cómo se llamaba la caja? Pero denme un segundito. Que no me acuerdo la caja de... No. La caja con la que... Se me fue el nombre, perdón. La caja que usaban para comunicarse con el Dios de los judíos. ¿Cómo era? El Arca de la Alianza. Ahí está, gracias. Bien. Esto es mi arca de la alianza, por decirlo de una manera. This is my ark of Arca de la alianza. Alliance ark. Son bobinas de un magrat colocadas en todas las caras de un cubo. Yeah, made with 6 double core. Internamente tiene una bobina de salud, o sea, son 5 bobinas en total. Sí. Perdón. No, 6 más, la interna son 7. It's got another internal coil inside. Next. 7 plus. Esteban, antes de que continúes, hice algo parecido a eso, y porque Don Keishe nos comentó que con eso se hacía el 0 tiempo de comunicación. Sí, y si quieres traducir, John, antes de que te duermas. No, porque no me sé. Hace... Sí, Estela es muy buena traductora. Yes. You remembers Mr. Kesh talking about this, that you could get you could have a 0 time or 0 time communication. Yeah. John, Stella is going to change places. You want to help him? Sí. Vente, John, aquí te consentimos. Thank you, John. Second time. En el centro de toda la formación In the center of this 7-piece formation, hay una moldavita. there is a Una moldavita. there is a stone called Moldavita, a Moldavite. Es un cristal que ayuda a comunicarse con una conciencia superior. This is a crystal that has the property to communicate very well with higher beings or higher consciousness. Esto es pequeño, entra en las manos, This is small, I can hold it with my hands. son todas cajas de CD, material reciclado otra vez. I did this with CD boxes with all material recycled. Next. Esta es la caja externa, para después protegerlo un poco más. This is the external box to protect this equipment. Y tiene la función de sostener unas pequeñas esferas con gas. And this has the function to support small spheres with guns. Estas son las esferas These
these are the spheres with different diagrams. Next. That's the last one. This, Otra cartela, ¿no? ¿Ya está? Ah, bueno, ya está. Son esferas, ¿qué tendrán? 3 centímetros más o menos. These spheres have 3 centimeters in diameter. Y contando al final qué pasó con el primero. Estas esferas se colocan en los soportes en unas piezas del soporte externo. Please return to the last picture. Se colocan en esos soportes. These spheres are located in those clear supports. Tiene una esfera abajo y otra esfera arriba. Son 6 esferas. Has 6 spheres, they are located at the center of each surface. Están colocadas en el centro de cada superficie. ¿No? Claro, claro. Y el resultado es una meditación más profunda. And the result is a meditation that is very deep. Y lo que he logrado es un mayor silencio mental al meditar con él. I accomplished a very deep silence in my mind, and that's it. ¿Quieres una foto de eso terminado? No, tuve problemas con la PC, entonces no pude traer fotos, no sé qué me preguntó. No pude traer fotos de todo. Ah, La traductora. I lost my pictures of this project. I had an issue with the PC, and this is the only thing I ¿Y was qué ganses pones en las bolas? He located the spheres here. No, los and gansos. ¿Qué composición de ganses? En la foto anterior estaba. Can you return to the picture of the spheres? tiene los gas básicos adentro de cada esfera, hay por lo menos 5 centímetros cúbicos. Y el resto plasma líquido. Los gas básicos, más hormus y una esfera tiene CO2, óxido aminoácidos, ¿eh? cúprico, hormus, CH3, Esto es experimento, o sea, hay que probar. aminoácidos y Óxido de zinc. sí, óxido de zinc. Claro. Cada uno tiene, salvo este obviamente, cada uno tiene una gotita de aminoácido. Each sphere has a drop of amino acids. Lo que yo no entendí, las esferas las pegas del lado de afuera o del lado de adentro. Y después A ver, pones la ¿podemos caja. volver atrás? Can you present the picture of the structure? Más, una más. One more there. Ahí. Okay, perfect. Las esferas van colocadas, una acá, otra al costado, y esto solamente lo socorre, lo sostiene. Entonces tiene una esfera de cada lado. So the spheres are located at the center of each face where the coils are located, and these supports protect each side of the cube. Para usarla, yo hago ayuno y la trato con respeto, por decirlo de alguna forma. When I use this machine, I am in Fasting. no eating, and I treat with respect this machine. Y tengo como un ritual como para reconocer a una conciencia superior que pueda presentarse. And I have a ritual because I consider I'm communicating with a high conscious. El mejor resultado lo tuve con ayuno de 2 días antes de usarlo. The best result I got was when I was 2 days doing fasting. Y después meditaste, ¿no? Sí, y después After 2 days of fasting, I meditate ¿cuántas horas? hago meditaciones mínimo de media hora. I usually meditate for minimum 30 minutes. Las 2 manos colocadas sobre la caja, I put my 2 hands above the box, y lo primero que siento es cosquilleo en las manos, después recorre todo el cuerpo y entonces yo ahí sé que ya puedo empezar a meditar más profundo. I locate my hands on top of the cube and I feel like a little tingle in my palms, and then I can feel the movement of the energy through my arms, and then I feel it in my body. Bueno, ahora no sé si sí. ¿Qué viste en tu meditación? Compártelo. They're asking, did you see anything when you meditate? Could you please share with us?
Bueno, más que ver, es lo que escucho. More than seeing, I can hear a lot of things. Después de un tiempo, pensé que solo yo escuchaba, y cuando estoy con otras personas también escuchan. After practicing this experience for a while, I thought I was the only one listening to this sound, but other people that were sharing the experience, they can hear the voices. Esteban, eso es verdad. Ahorita que estás hablando de ese prototipo, empecé a escuchar un zumbido. Y ese zumbido, cuando he platicado con otras personas, es cuando empieza a haber otro contacto con otras dimensiones. Entonces, te felicito por tu trabajo. Gracias. Esteban, you can take more questions after the sessions probably, because right now we are very short on time. We should be finished by 6 o'clock, and we also have Mr. Kesh on the line that has to leave. Bueno. Pero falta Úrsula. Mr. Kesh, do you wish to say